¿De qué trata la obra? Bueno, pues se trata de un sinnúmero de conceptos muy importantes que serán de utilidad para hacer planteamientos exitosos, y dado el enfoque que tiene la obra, porque pues el autor la redactó pensando tanto en la circunstancia de que los administrados puedan formular defensas exitosas ante las arbitrariedades y los excesos que pudieran cometer las autoridades al emitir sus actos y resoluciones, así como también pensando en la autoridad, dándoles algunos tips, algunos señalamientos específicos para que sus actos y resoluciones sean exitosos. Se tocan conceptos tan importantes como el principio in dubio pro homine, que traducido al buen castellano quiere decir que en materia de interpretación, tratándose de derechos humanos, se debe estar a lo más favorable a la persona. Se hace referencia también al artículo 133 constitucional, en cuanto a que en él se prevé la jerarquización de las leyes, y en esa medida se establece qué jerarquía guardan los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano respecto de nuestra Ley Suprema de la Unión, llegándose a la conclusión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano tienen la misma jerarquía que nuestra Constitución, pero señala que si hubiere alguna restricción en nuestra Ley Suprema, deberá aplicarse lo previsto en nuestra Constitución. Se alude también en esta obra al artículo 31, fracción cuarta constitucional, que contempla aspectos muy importantes como que son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto público. La pregunta que surge de inmediato es, bueno, son obligaciones de los mexicanos, entonces los extranjeros no están obligados a contribuir. La respuesta es sí, los extranjeros están obligados a contribuir, pero la regulación correspondiente se le deja a la ley secundaria. Y así, si ustedes observan, cualquier ley tributaria, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, cualquiera otra, inclusive el mismo Código Fiscal de la Federación, ya no nos habla de extranjeros, no nos habla de mexicanos, no nos habla de londinenses, no nos habla de franceses, nos habla de personas físicas y personas morales. La Constitución utiliza el término son obligaciones de los mexicanos porque está regulando deberes patrios, le está hablando a nuestros connacionales. Entonces, a eso se debe que la regulación correspondiente se deje a la ley secundaria. Hace referencia a la proporcionalidad, debemos contribuir de manera proporcional. Bueno, y la pregunta es, bueno, ¿y qué debo entender por proporcionalidad? Bueno, la proporcionalidad atiende a la capacidad contributiva de los sujetos, y también se hace referencia a la equidad, y pues ya lo decía Santo Tomás de Aquino, la equidad consiste en dar trato igual a los iguales y desigual a los que no lo son. Se contempla también la estructura de la Administración Pública Federal, que se divide en Administración Pública Federal centralizada, Administración Pública Federal descentralizada o paraestatal, y nos deja ver cuál es la conformación de esta Administración Pública Federal. Se nos explica por qué es que es a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a quien le corresponde recaudar las contribuciones, y ello lo hace a través del Servicio de Administración Tributaria, que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue creado allá por el año de 1979. Se da una definición de lo que es un crédito fiscal de manera muy accesible, sin rebuscamientos, en terminología muy amigable, y decimos que un crédito fiscal es toda obligación fiscal determinada en cantidad líquida. Asimismo, si lo que vamos a controvertir son liquidaciones de impuestos que formula la autoridad,
Bueno, pues ¿qué es una liquidación de impuestos? Y en el libro se define como aquel documento público por el que se determina la situación fiscal de un contribuyente por determinado periodo o ejercicio y en determinada materia. Se hace también referencia a los organismos públicos descentralizados, a los organismos públicos desconcentrados, y se señala en qué casos estos organismos descentralizados, como sería el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit y la Comisión Nacional del Agua, adquieren el carácter de autoridades fiscales federales. Ahí en la obra se señala específicamente en qué casos es que estos organismos públicos descentralizados adquieren esa naturaleza, dado que cualquier persona de entrada pudiera pensar que son organismos netamente administrativos. Y sí, pudiéramos decir que en el 95% de lo que realiza el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Infonavit o bien la Comisión Nacional del Agua, pues son funciones meramente administrativas, pero se da la hipótesis, se dan las hipótesis señaladas aquí en el libro, en los que estos organismos adquieren el carácter de autoridades fiscales federales. Se hace también alusión, se proporciona una definición de lo que es la acción procesal, y ya de antaño Carneluti, Jaime Guas, James Goldsmith decían que la acción procesal es la facultad de pedir al juez justa composición. Bueno, en términos castellanos modernos podemos decir que la acción procesal es poner en movimiento a un órgano jurisdiccional en aras de que dirima una controversia, esto es, que dirima un conflicto de intereses. Para instaurar un juicio contencioso administrativo federal es menester que tengamos interés jurídico, y aquí en la obra se define perfectamente qué es lo que vamos a entender por interés jurídico, y se dice, se conceptúa como el vínculo que existe entre el bien objeto sobre el que recae el acto de autoridad y su propietario, tenedor o poseedor. Se habla de la representación de las personas físicas y morales en el juicio. Se alude también a que las autoridades no están obligadas a las reglas de representación convencional que rigen para los particulares. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un particular instaura un juicio en nombre y representación de una persona, tiene que acreditar su personalidad a través de un documento público, pero las autoridades no están obligadas a acompañar a sus actos el nombramiento de la persona que emitió el acto y que lo está asignando. Me explico. Un titular, un administrador de Auditoría Fiscal Federal, pues no está obligado a señalar, a acompañar a la orden que emita, pues su nombramiento, porque daría esto pauta a un sinnúmero de nombramientos que a nada práctico nos llevaría. La definición de legitimidad, bueno, pues lo legítimo es lo que está ajustado a derecho. Hablamos del juicio de lesividad, que es un juicio que tiene las características consistentes en que los juicios se invierten. Normalmente quien demanda es un administrado, es un gobernado, y la autoridad demandada siempre será la señalada como enjuiciada. Pero acontece que en el juicio de lesividad hay una resolución que le es favorable a un particular, y la autoridad es la que pretende dejar sin efectos esa resolución favorable a aquel particular, y para ello tiene que instaurar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Se habla del hecho imponible, se habla del hecho generador. El hecho imponible, bueno, pues es la descripción que hace la ley de la conducta que se debe dar para que haya un resultado, y el hecho generador, como su nombre lo dice, pues es la realización precisamente de esa conducta para encuadrar dentro de la hipótesis normativa. Hablamos también de la ley. Bueno, la ley pues es una norma que emite el Congreso de la Unión. Descartamos la materia local, pero aprovecho para señalar que todos los estados tienen sus propias legislaciones, y de ahí la existencia de congresos estatales.
Pero aquí, como el enfoque es federal, bueno, pues el Congreso de la Unión, integrado por diputados y senadores al Congreso de la Unión, son los que emiten las leyes. Y esas leyes pues tienen características, y las características de la ley es que es general, impersonal y abstracta. Es general porque está dirigida a todos nosotros, a todos los administrados. Es impersonal porque, como su nombre lo dice, no está dirigido a una persona en lo particular. Y es abstracta porque, a contrario de los actos administrativos, no está dirigido a una persona de manera singular, como en cambio sí lo están los actos y resoluciones de las autoridades. Analizamos el artículo 16 constitucional, que exige que todos los actos de autoridad deben estar fundados y motivados. Sí, muy bien, pero ¿qué es fundar? ¿Qué es motivar? Bueno, fundar es citar las disposiciones exactamente aplicables al caso concreto. Motivar es la circunstancia de que la autoridad, en su acto de a conocer, pues todos los motivos, los razonamientos, las consideraciones particulares que hizo para emitir su acto, debiendo existir adecuación entre la conducta realizada y la descripción de ley. Nos hacemos el cuestionamiento de cuándo es que nace a la vida jurídica un acto de autoridad. Bueno, pues un acto de autoridad nace a la vida jurídica cuando se notifica. Presentamos ahí un cuadro, un calendario para hacer ejercicios en cuanto a la formulación de cómputos, porque en materia administrativa, atendiendo a lo que dice el artículo 38 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las notificaciones surten efectos el mismo día en que se hacen. En cambio, en materia fiscal, el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación establece que las notificaciones surten efectos a partir del día siguiente a aquel en que se realizan. Y parece mentira, pero ha sido un número importante de asuntos que hemos tenido que desechar porque los administrados presentan su demanda un día después de fenecido el término previsto por la ley. Más adelante se hace referencia al domicilio, señalando lo que es el domicilio convencional y el domicilio fiscal. El domicilio convencional, bueno, pues es aquel que se señala para oír y recibir notificaciones y se puede señalar en cualquier parte de la República, mientras que el domicilio fiscal, tenemos que es el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, el que conceptúa al domicilio fiscal y hace la escisión, el distingo entre el domicilio fiscal de personas físicas y personas morales, y luego de personas físicas con actividad empresarial. Se habla en la obra de los elementos constitutivos de toda contribución. ¿Cuáles son? Bueno, son sujeto, objeto, base, tarifa, época de pago. Pero ¿qué sucede? Bueno, ¿cómo se definen cada uno de ellos? Aquí en el libro está la definición de cada uno de esos conceptos. Es importante mencionar que es a nosotros los contribuyentes a quien nos corresponde presentar nuestras declaraciones. La autoridad va a hacer uso de sus medios de comprobación solo en el caso de que le entre duda de la forma en la que está declarando un contribuyente, pero la obligación de presentar declaraciones es de nosotros los administrados. Se contempla también en la obra cómo es que se clasifican los días hábiles, los días inhábiles, cómo se lleva a cabo la actualización de las contribuciones, cuáles son los requisitos que debe satisfacer toda promoción que se presente ante las autoridades fiscales federales, lo atinente a la prelación de pago, esto es que cuando exista un crédito histórico, bueno, los pagos que vaya haciendo el contribuyente se van a aplicar primero a los accesorios, como son los gastos de ejecución, las multas, la indemnización a que se refiere el artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, y si hay algún remanente se aplica a capital. Entonces esto nos deja ver que las autoridades, bueno, pues no son hermanas de la caridad. Se analiza en detalle el procedimiento administrativo de fiscalización y ahí entramos al examen objetivo del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, que prevé cuáles son los medios de comprobación con los que cuentan las autoridades fiscales federales para cerciorarse si los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados cumplen o no con las disposiciones fiscales.
Y bueno, habla desde la revisión de declaraciones que se lleva a cabo por la Administración Local de Recaudación, la revisión de dictamen, también conocida como revisión de gabinete, y la más importante de todas, que es la visita domiciliaria. ¿Por qué digo que es la más importante de todas? Porque representa la intrusión, esto es, la penetración de la autoridad en algo tan sagrado como es nuestro domicilio, ya sea nuestro domicilio particular o bien nuestra empresa. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que en el libro se analiza en detalle cómo es que se debe llevar a cabo la realización de una visita domiciliaria, y se analiza la entrega de la orden que materialmente debe ser entregada, requerir al sujeto pasivo que acredite su personalidad, requerirle que designe 2 testigos de asistencia. Si se niega a hacerlo, la autoridad tiene ese derecho. En fin, todos los pormenores que se pueden presentar cuando se desaparecen los testigos, las situaciones que se dan cuando se pretende sustituir a un testigo o a un visitador que, habiendo actuado en actas, a la hora de llegar el cierre de las mismas y que deben de estampar su firma, que en la actualidad, con que si se nombraron 10 visitadores, basta con que uno solo firme para que la actuación de la autoridad sea válida. Bueno, pues sí, circunstancias a las que ha acudido la autoridad para ir puliendo en la medida de lo posible sus actuaciones a través de visitar a los diputados y senadores, pues para que cambien, modifiquen o reformen la ley y sus actos no se les estén cayendo, esto es, que no los estén perdiendo en juicio. Pues se habla de las figuras de la caducidad y la prescripción, que son figuras muy importantes. Se da una regla para no confundir la caducidad con la prescripción, dado que caducan las facultades de la autoridad para determinar créditos, para determinar que se ha incumplido con una obligación fiscal, para imponer multas. Caducan las facultades de las autoridades. Prescriben los créditos, de donde es menester que para invocar la figura jurídica de la prescripción, es menester que haya un crédito determinado. Si no, no podemos hablar de prescripción. El pago espontáneo, bueno, pues es aquel que se da sin que haya mediado un requerimiento por parte de la autoridad. Se presenta un cuadro sinóptico de lo que son los recursos administrativos. En materia administrativa solo existe un recurso, que es el recurso de revisión, contemplado en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tiene la característica de que es optativo, esto es, si se quiere, se hace uso de ese medio de defensa administrativo, y de otra manera, bueno, pues se puede acudir directamente al juicio contencioso administrativo federal sin llevar el riesgo de que nos desechen nuestra demanda por no haber cumplido con uno de los 5 grandes principios que rigen el juicio de amparo, como lo es el principio de definitividad, principio este que también opera en materia fiscal federal. En materia fiscal, bueno, pues solo existe el recurso de revocación, previsto en el artículo 125 del Código Fiscal de la Federación. También tiene la característica de ser de agotamiento optativo, esto es, que si se quiere, si así se desea, se litiga ante la misma autoridad haciendo uso del recurso, o bien hacemos a un lado el recurso y nos dirigimos al juicio contencioso administrativo federal que vamos a presentar, que vamos a promover ante las salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. ¿Cómo pudiéramos definir a los recursos? Bueno, pues son medios de defensa con los que cuentan los administrados para controvertir actos y resoluciones de las autoridades. Se hace un señalamiento muy importante en cuanto a que los contribuyentes están obligados, hablemos de una visita domiciliaria, están obligados a exhibir las pruebas correspondientes con las que pretendan desvirtuar los hechos asentados en las actas, precisamente en esa oportunidad, o sea, dentro del propio procedimiento administrativo de fiscalización, o a más tardar al interponer el recurso de revocación. Y si esto no se hace en una de esas oportunidades, no es dable que las exhiban en el juicio contencioso administrativo federal,
Esto se derivó de una discusión muy acalorada en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde 3 ministros sostuvieron esto que les acabo de referir, mientras que otros 2 ministros dijeron que las pruebas, mientras sean auténticas, deben admitirse, aun cuando no se hubieran exhibido durante el procedimiento administrativo de fiscalización y como última oportunidad con el recurso de revocación. Se hace referencia, por último, al principio de la conexidad de la causa, que se presenta, bueno, pues cuando las partes son las mismas y se invocan idénticos agravios, cuando siendo diferentes las partes invocándose distintos agravios, se ataca el mismo acto o varias partes de ese acto, o bien cuando, en tratándose de 2 juicios que están pendientes de resolver, uno es antecedente o consecuencia del otro. En suma, y pues a grandes pinceladas, como dijera el maestro Ignacio Burgoa, en paz descanse, ese es el contenido de la obra. La importancia está en la forma en la que se comparten con los lectores estos conocimientos y bueno, en mi modesta opinión dan luces para que los planteamientos que se hagan sean exitosos por parte de los administrados y también, insisto, le dejan ver a la autoridad cuál es la forma correcta en la que debe actuar para que sus actos y resoluciones sean válidos y legales.